César Hidalgo es licenciado en Física por la Universidad Católica de Chile. Después de egresar en el año 2004, viajó a Estados Unidos para hacer su doctorado en el Center for Complex Research en la Universidad de Notre Dame. Luego trabajó en la Escuela de Medicina, la Universidad de Harvard y la John Kennedy School of Government de la misma universidad. Desde el año 2010 trabaja como profesor asistente en el MIT, dirigiendo sus propias investigaciones en el MIT Media Lab. En el marco del Seminario Internacional Congreso del Futuro del año 2011, el presidente de la Cámara de Diputados y del Senado entrega la medalla Bicentenario a César Hidalgo. Hoy hablaremos de su libro Why Information Grows: The Evolution of Order from Atoms to Economies. Mi libro Why Information Grows es un libro que escribí durante el año 2013, 2014, 2015, y una de las cosas que fue más difícil escribir fue esas 3 palabras, ¿ya? Esa oración que marca el título. Y de hecho se me ocurrió acá en Chile. Yo me acuerdo, estaba en Chile haciendo una visita y volviendo a la casa de un amigo, Carlos Rodríguez, estoy entrando a lo que era la casa de mis padres, y ahí me doy cuenta que realmente lo que unificaba todo lo que hablaba el libro era esta pregunta de, bueno, si existe el orden en la naturaleza, tanto en la biología como en los sistemas sociales, ¿por qué este orden sigue creciendo? ¿Y por qué no es obvio que crezca este orden? Entonces en ese momento me dice, ¿por qué crece el orden? Y de ahí, bueno, eventualmente eso lo podemos simplificar a ¿por qué crece la información? De cierta manera, una cosa que es más o menos incómoda cuando uno estudia la economía más clásica es de que los productos siempre son como un efecto secundario, son algo que uno usa para acarrear valor o algo que ocurre como un epifenómeno a la economía. Pero en realidad nuestra vida es próspera porque los productos son específicos. Uno no se puede lavar los dientes con champú y uno no se puede lavar el pelo con pasta de dientes, ¿ya? O puede hacer que el auto funcione, no, para eso necesita gasolina, no el champú. Entonces los productos en general tienen unos usos que son muy específicos, y crear productos que tengan usos específicos, que aumenten las capacidades de las personas, es realmente de lo que se trata el desarrollo económico. Es poder hacer que nosotros vivamos en una sociedad donde individualmente somos bastante tontos y limitados, pero que podemos vivir un nivel de prosperidad muy alto. Entonces, para mí, una gran inspiración de ese concepto es Hugh Herr. Hugh Herr es un tipo que es un profesor de MIT. Él es, yo diría, 15 años mayor que yo. Y él, cuando tenía 18 años, él era un alpinista bien conocido ya, pero tuvo un accidente en Mount Washington, donde lo atrapa una ventisca, queda por 3 o 4 días atrapado en un campamento, y eventualmente sus piernas se empiezan a congelar, y cuando lo rescatan las piernas ya no eran recuperables y pierde sus piernas. Y él cambia su carrera. Él realmente lo que quería hacer era subir montañas, él era un deportista, pero entra a estudiar ingeniería, entra a estudiar física de hecho, y después él hace una carrera donde empieza a construirse, ¿ya?, piernas robóticas que ahora él usa y que ya también ha usado para darle de vuelta esa función a muchas personas. Entonces en MIT se habla mucho de esta idea de que las tecnologías como que te aumentan. Es una palabra que en español no tenemos, es como, no es aumentar, sino que aumentar, ¿ya? Y esto es que te dan una capacidad que tú no tienes. Entonces yo con un teléfono tengo la capacidad de poder hablar a larga distancia, con un avión tengo la capacidad de cruzar el mundo en un día, ¿ya? Con, ¿no es cierto?, una medicina tengo la capacidad de quitarle el dolor de mi cuerpo, y todas esas aumentaciones, así como las piernas de Hugh, son lo que realmente los productos hacen, ¿ya?, y lo que hace que nuestra vida sea próspera. Entonces, de cierta manera, de lo que se trata el libro, en su primera parte, es cómo este orden físico se traduce en productos que tienen usos específicos y que nos ayudan a acarrear los usos prácticos de nuestro conocimiento. Y una vez que tenemos estos productos que acarrean los usos prácticos de nuestro conocimiento, podemos vivir una sociedad que es más próspera. ¿Por qué? Porque tenemos acceso al uso práctico de conocimiento que no tenemos. Entonces podemos tener los dientes limpios, la piel limpia también, porque usamos jabón, usamos pasta de dientes, usamos champú, podemos vivir en una casa donde no nos da frío en el invierno, podemos movernos rápidamente entre distintos lugares y tener una red social más extensa, podemos hacer más cosas en nuestro trabajo, como comunicarnos a la distancia, construir documentos de manera más ágil con los computadores, etc. No porque sepamos hacer esas cosas, sino porque hay productos que nos ayudan a hacerlas.
En ese punto, tu trabajo, y una de las cosas, las riquezas que veo, es la manera en que hace recepción de la economía clásica o la economía política clásica que está en Adam Smith. No solo lo cita, también hace un análisis crítico de su trabajo, pero fundamentalmente esa recepción permite comprender un paso del paradigma clásico mecanicista en el que se movía Adam Smith a pensar la división del trabajo y cómo se generaban estos productos, se generaba valor. Y tú esto lo traduces a un nuevo lenguaje, ¿no? Que introduce la idea de materia, la idea de energía, y la idea de acumulación, por tanto, en un nuevo sentido. Y tú transformas una serie de conceptos. ¿Cómo es tu relación con esa lectura que hiciste de alguna manera de Smith, pero luego ahora tú le introduces nuevos paradigmas desde la física? ¿Cómo es tu relación epistemológica con eso? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Y fue concluyente, fue progresivo, fue fruto del azar? Mira, la manera... Uno de los problemas que yo creo que tenemos cuando tratamos de entender el mundo y en especial la sociedad es que hay distintas personas que están suscritas a distintas ideas de qué es lo que genera el cambio. Entonces, por un lado, por ejemplo, uno puede tener unas personas que son como econo-utopians y que creen que todo se arregla con incentivos, ¿ya? Hay otras personas que son tecno-utopians, que se creen que todo se arregla con la tecnología, ¿ya? Y otras personas que creen que todo es sobre la cultura y el aprendizaje. Y en realidad hay una mezcla de todas estas cosas. Pero la economía tradicional ha enfatizado mucho esta idea de los incentivos y ve los comportamientos como una respuesta a estos incentivos. Pero lo que mucha gente se empezó a dar cuenta, yo diría ya en los 80, en los 90 y en la década pasada, es que hay muchos comportamientos que son aprendidos, que son culturales y que no responden quizás a incentivos económicos, porque estos se van aprendiendo a través de otros procesos de socialización familiar, procesos en los cuales las empresas aprenden a trabajar en ciertos sectores y descubren comportamientos, instituciones, set de reglas que les funcionan. Entonces, lo que yo hago en el libro un poco es empezar a dar vuelta a este paradigma en el cual no es tanto sobre un set de incentivos que está regido por un sistema de precios y que te ayuda a llegar a una cierta solución que es óptima dadas esas limitaciones, sino que es un sistema en el cual los sistemas económicos van aprendiendo y lo que van desarrollando es el set de opciones más que de elecciones. La economía clásica se concentra mucho en elegir, pero no se concentra en las opciones que tú tienes. Y yo digo, no, en verdad la economía es como un cubito Rubik's. Entonces sí, hay ciertas elecciones que tú puedes hacer, pero las opciones están dadas por la configuración en la que tú estás. Un país con una cierta estructura productiva tiene un cierto set de opciones posibles. Una persona con cierto conocimiento tiene un cierto set de opciones que le sale más fácil aprender. Y esas van evolucionando de una manera más lenta y después esta dinámica de elecciones ocurre como una capita que está arriba de esta dinámica de opciones, que es más fundamental y está por estos procesos de aprendizaje que son muy dependientes de camino, son lentos, son accidentales y son muy históricos. Porque una diferencia importante es que la economía más neoclásica es muy ahistórica. Tú cambias los incentivos y el sistema se adapta a este nuevo solución, a este nuevo equilibrio. La manera en la que pensamos nosotros y otras personas es de que eventualmente estos son procesos históricos. Entonces, que cuando tú cambias los incentivos, bueno, a dónde se va a ir el sistema depende no solo de ese cambio de incentivos, sino que también de dónde estaba parado ese sistema en el momento que hiciste ese cambio. Y muchas veces la fuerza de esta inercia o de este aprendizaje colectivo puede ser mucho más fuerte que la de los incentivos externos. De tu libro, a mí me produjo la impresión como lector que empieza a cobrar fuerza buena parte de las ideas. Tú de hecho haces como una cita, ¿no? Que yo digo, bueno, aquí están los conceptos y después luego tú vas desplegando cómo se relacionan entre sí, que aparte no se relacionan solamente como género de especies, sino que se relacionan como el resto de estos conceptos. Cuando dice la habilidad de las sociedades a acumular información requiere de flujos de energía, de storage físico de la información en objetos sólidos y por supuesto, dices, es la habilidad colectiva de computarlos. Sí. O sea, hay una relación de una habilidad colectiva. ¿Cómo tú ves que se dan los fenómenos de coordinación en esa habilidad colectiva? ¿Cómo? Porque tú bien mencionaste hoy día los incentivos y los precios como única estructura de información, pareciera que no es completa, ¿no? O sea, es un mecanismo de información incompleta. ¿Cómo se llenan esos vacíos que dejan los incentivos y la relación con los precios en estos órdenes de coordinación, en esta habilidad de computar de la sociedad? ¿O dónde tú ves que hay que poner el acento para comprender el fenómeno? Cuando uno ya empieza a entender a los sistemas económicos como sistemas que aprenden de manera colectiva, ¿ya? Y de una manera también que es muy histórica, uno puede empezar ahora a ver de que muchas de las cosas que están ocurriendo en la economía son cosas que ya ocurrieron a otras escalas. Porque lo que tenemos realmente en nuestro mundo es como una renormalización de esta capacidad que los sistemas tienen de computar.
Entonces, piensa que nos vamos atrás ahora, realmente atrás en el tiempo, no 200 años o 300 años hacia Adam Smith, sino nos vamos atrás 4.000 millones de años. Y eventualmente cuando empieza a originarse la vida en la Tierra, lo que llegamos primero son organismos unicelulares que tienen una cierta capacidad de generar información o de generar conocimiento, de generar comportamientos que se adaptan a situaciones que es bastante limitada. ¿Ya? Y hay en un momento, ¿ya?, donde aparece la multicelularidad y explota la diversidad en la Tierra y aparecen un montón de cuerpos distintos y funciones distintas. ¿Por qué? Porque ahora se renormaliza esta capacidad de acumular conocimiento en una unidad que está hecha de estas otras unidades menores, ¿ya?, que eventualmente tiene un techo más alto. Y uno puede pensar que eventualmente la historia de la humanidad y la historia de la biología y la historia de nuestro planeta es la historia de la renormalización del conocimiento, desde los organismos unicelulares hasta los organismos multicelulares, pero en nuestra sociedad de las personas que son básicamente el peak de los organismos multicelulares, a los equipos, las organizaciones, las ciudades, eventualmente los países, los grupos idiomáticos, los grupos de personas que hablan el mismo lenguaje, que también acumulan conocimiento de manera colectiva. Y esta renormalización es donde nosotros podemos ya empezar a entender un poco también cómo las reglas del juego afectan nuestra capacidad de hacer cosas. Porque eventualmente lo que las reglas del juego nos determinan es qué tan grandes son los grupos que podemos hacer, qué tan interconectados son los grupos que podemos hacer, qué tan fluidas son las interacciones entre ellos, qué tanta división del trabajo podemos tener en estos grupos. Entonces, de cierta manera, cuando uno ve la economía en términos del aprendizaje colectivo, uno se da cuenta que este aprendizaje colectivo y esta renormalización del conocimiento en unidades que van aumentando el círculo de cooperación de los que están incluidos es algo que ha ocurrido durante toda la historia natural de nuestro planeta. La parte 3 del libro, yo ahí empiezo a ver algo que justamente apunta a esto de las reglas del juego, y habla de los sistemas económicos, ¿no? De que tienen la habilidad los sistemas económicos de producir información que son constrained por la capacidad computacional de los mismos sistemas. Yo en ese punto me surgía me vino como una suerte de círculo hermenéutico, porque es como, a ver, los sistemas de información están condicionados por reglas del juego que son de su misma naturaleza, por decirlo así. Y por tanto, bueno, si no aprendo a hacer reglas del juego para, por ejemplo, para el progreso, para la generación de riqueza, bueno, lo que voy a lograr es lo contrario. Yo después tenía este dibujo, ¿no es cierto? Esta foto que era, ¿no?, que es romper el cristal para acceder al martillo, pero no sea el martillo para romper el cristal. Exacto, esto es una cosa que pensé que la conseguí por Facebook, ¿no? O sea, me llegué a ella con la información de una colega que vivía acá en Valparaíso. Esto está en el metro de Valparaíso. Y es divertido, ¿no? Porque uno dice que esa es la paradoja que tenemos con las reglas del juego, ¿no? Es decir, las reglas del juego son el martillo para romper el cristal, pero también para sacar el martillo hay que romper el cristal. No sé si tú intuyes, ¿cómo entiendes tú el tema de las reglas del juego? El tema normativo de la política pública, del diseño de política pública y del diseño del órgano administrativo de las sociedades. Ok, entonces yo creo que hay dos cosas acá. Primero me preguntaba un poco de la cuantización del conocimiento. Entonces, la teoría que avanzo en la parte 3 de Why Information Grows es la teoría del person byte. ¿Qué es la teoría del person byte? Uno podría pensar que la sociedad está generando conocimiento y durante nuestra historia hemos acumulado mucho conocimiento, en parte porque tenemos lenguaje, en parte porque tenemos medios físicos para poder guardar ese conocimiento, tanto los libros como en algún momento fueron los papiros y hoy en día, ¿no es cierto?, el film, la internet y otros medios que nos permiten acumular esa información. Pero si es que el conocimiento que hemos acumulado es un mar, cada uno de nosotros es solo un vasito, ¿ya? Y eventualmente no podemos meter todo el agua del mar en un vaso. Entonces, si uno necesita una cierta capacidad de conocimiento, por ejemplo, como el que uno necesita para poder administrar un gobierno, o para construir un automóvil, ¿ya?, o para tener una empresa de software, ¿ya?, uno no puede imaginarse que va a tener todo ese conocimiento en una persona. Y lo que esto nos dice es que, porque las personas somos limitadas en nuestra capacidad de acumular conocimiento, uno va a tener que dividir, ¿ya?, este conocimiento en unas cantidades que son menores a un person byte. Y el person byte es un concepto que cuantitativamente es bien laxo, porque lo que uno nos está diciendo es que eventualmente hay un punto en el cual ya no podemos acumular más conocimiento. Entonces, si es que el conocimiento que uno necesita es mayor que eso, bueno, necesitas 2, 3, 4, 5 personas que reconstituyen ese conocimiento ya en una red que lo pone en su trabajo. Por ejemplo, yo tengo una empresa donde desarrollamos software, ¿ya? Y cuando desarrollamos nuestros proyectos de software y visualización de datos como Data USA, el Observatorio de Complejidad Económica, Data Viva, etc., tenemos una división del trabajo que ha ido emergiendo que está basada más en una división del conocimiento.
¿ya? Y esta división es la cual, por ejemplo, hay tipos que están deep en el backend, que decimos nosotros, que son los tipos que tienen que agarrar toda la data que está cochina, que está formateada, que tiene mezclas de números donde deberían haber letras y cosas así, y la limpia. Después hay otro tipo que llega y genera todo lo que ya es la infraestructura de la base de datos, el API que va a mandar los datos para arriba, y hay otro tipo que está arriba de eso, que genera todo lo que sería el sitio, y hay otro tipo que genera las visualizaciones, y hay otra persona que hace todo como el diseño visual y hace como la dirección de arte. Y esta persona que hace la dirección de arte no tiene idea cómo funciona la base de datos, ¿ya? Pero eventualmente esa división del conocimiento es necesaria, porque si no, tú no podrías hacer, ¿ya?, ese sitio, porque realmente el conocimiento no te cabe todo en una persona, y si metieras pedacitos de ese conocimiento todas en una persona, probablemente serían de una calidad muy mala, ¿ya? Sería una base de datos mala y un diseño malo, ¿ya? Entonces, esa división del conocimiento es algo fundamental que nos ayuda a empezar también a pensar en política. ¿Cómo? ¿Ya? Porque ahora, bueno, si es que queremos progresar como sociedad, lo que tenemos que hacer es acumular más conocimiento en redes de personas. Entonces, las cosas que nos van a limitar son dos cosas. Una, los mecanismos que nos ayudan a formar estas redes, ¿ya? Si vemos una sociedad, por ejemplo, que los niveles de confianza son bajos o que la comunicación es ineficiente por medios tecnológicos, las redes de personas que la gente va a poder formar son pequeñas, van a tener información redundante, ¿ya? Entonces, en ese contexto, esa sociedad no va a poder acumular el conocimiento que uno necesita para hacer las cosas más difíciles, que son las que requieren más conocimiento. Por otro lado, uno tiene que tener mecanismos de aprendizaje, ¿ya? Entonces, imagínate una sociedad donde la gente sí se lleva bien, puede conectarse y todo eso, pero el conocimiento que tienen ya lo tienen, pero necesitan acceder a conocimiento nuevo. ¿De dónde van a acceder a ese conocimiento nuevo si es que no tienen vínculos con otros grupos, ¿ya? Con grupos de personas que quizás hablaban otros idiomas y eventualmente desarrollaron un conocimiento distinto, ¿ya? O grupos de personas que realizaban otras actividades y por ende desarrollaron un grupo de instituciones distintas, un conocimiento distinto. Entonces, cuando pensamos en política pública, lo que tenemos que pensar es si es que la política pública que tú estás tratando de promover, seas de derecha o seas de izquierda, ayuda a promover el aprendizaje colectivo, ayuda a adquirir nuevo conocimiento, ayuda a que ese conocimiento realmente se meta en una red de personas y pueda después ser aplicado para hacer cosas útiles, y estas cosas útiles pueden ser desde una película, que es algo cultural, hasta un sacacorchos, que es algo que es bastante mecánico, ¿ya? Pero es al final de todo sobre el aprendizaje colectivo. Si podemos hacer que las políticas mejoren el aprendizaje colectivo, yo creo que la sociedad mejora. A mí se viene a la mente, por lo que tú me acabas de decir, el ejemplo, por ejemplo, de nuestro Oscar de animación. Sí. Unos profesores de la universidad privada, con apoyo de Corfo, con la ayuda de instituciones que promueven instancias como esa, en fin, y ahí tú tenés un mecanismo colaborativo. Sí. Y fue una organización, una forma de organización relativamente emergente, no vino alguien de arriba y dijo, señores, organícense así, sino que fue como el resultado inorgánico de distintas políticas. Pero por otra parte tenemos, en Chile al menos hoy día, la idea de, por ejemplo, de hacer ciertas reformas en educación, que creo yo que es el ámbito donde más se genera conocimiento, que no estoy seguro que apunten a dar esa facilidad. ¿Cómo entendemos los links de estas redes? Porque hay transferencia de información. ¿Cómo las leyes ahí, tú crees que debieran ser permisivas a las relaciones, deberían fomentar las relaciones, o debieran inhibir y fomentar otro tipo de aspectos en la generación de conocimiento? Una de las cosas que uno empieza a entender a medida que uno quizás se hace más viejo, por así decirlo, es de que cuando uno es más joven, uno le gustaría que la sociedad sea toda plana y democrática y todos iguales, pero después uno se empieza a dar cuenta que realmente hay ciertas como estructuras que tienen una componente de jerarquía que son útiles, porque en realidad no todas las personas están involucradas en lo que es idear las ideas que se realizan, y muchas personas están involucradas en su día a día a ayudar a otros a realizar sus ideas. Por así decirlo, hay una persona que diseña el edificio, que es el arquitecto y su equipo, y hay muchas personas que están involucradas en poner los ladrillos, en construirlo, ¿ya? Y todas esas personas tienen conocimientos distintos, pero algunas están usando su conocimiento para hacer procesos creativos, están diciendo qué es lo que se hace, y otras están más innovando en lo que sería la tecnología, en cómo se hacen las cosas, ¿ya? Cómo se van a poner los ladrillos, cómo construimos este edificio más rápido. Entonces, en los que son los procesos creativos, que son muy importantes porque son los que nos determinan eventualmente qué es lo que vamos a hacer, es importante no tener unas directrices muy fuertes, porque muchas veces lo que ocurre es de que los gobiernos tratan de encauzar mucho cuáles son las actividades que las élites creativas de sus países tienen que estar haciendo, tanto los artistas como los científicos, ¿ya? Y eventualmente lo que ocurre es de que terminan recibiendo proyectos que son como un compromiso entre lo que el académico quiere hacer
y lo que cree que el político o el burócrata quiere escuchar. Entonces, en ese contexto hay que confiar de que hay un conocimiento local que es importante, que hay que aprovechar y que hay que tratar de que florezca más de que dirigirlo. Por otro lado, hay que dar facilidades para que las personas puedan escalar sus emprendimientos cuando tienen ideas. Una cosa que a mí me ha sorprendido mucho en Estados Unidos es qué tan rápido una persona puede ser capaz de crecer una empresa. Porque hay tipos que en un año eran 2 pelagatos en una empresa con una idea, ¿ya? Y 3, 4 años después son 800.000 personas, ¿cachai? 800.000, 1.500 personas. Crecen de una manera enorme, muy rápido, ¿ya? Porque tienen mucha flexibilidad en lo que es hacer contratos de manera más o menos simple, en tener una burocracia que es relativamente baja. Yo te contaba, José, antes que, por ejemplo, yo en Estados Unidos, si yo hago un servicio o le presto un servicio a alguien, ¿ya? Por ejemplo, me invitan a dar una charla, ¿ya? Yo digo, sí, mira, cuesta tanto, ¿ya? Después, yo para cobrar esa charla, yo me meto a Microsoft Word, hay un template que dice haga invoice, pongo usted me debe tanto, lo firmo, se lo mando en un PDF por email y me pagan, ¿ya? No tengo que hacer ninguna boleta numerada, ninguna devolución de IVA, ninguna de estas otras cosas que de repente te genera una carga burocrática a las transacciones. Entonces acá hay mucho impuesto en la transacción y hay demasiado, a veces, oversight. Hay demasiada regulación que lo que está haciendo es que eventualmente se generan muchos trabajos al costado de los trabajos de la gente creativa que está solamente tratando de hacer de que todos estos papeles, de que todas estas formas, de que todos estos procesos estén de acuerdo a lo que está exigiendo el reglamento, pero en realidad podríamos pensar que hay un mundo en el cual eso no está contribuyendo. O quizás sí. ¿Cómo sabemos que en qué mundo estamos? Bueno, siempre que tú tienes una política que regula, tú vas a tener 2 tipos de castigo. El castigo real, que es para la persona que realmente hizo algo equivocado y tú tienes que tratar de corregirla, y el castigo que yo llamo un falso positivo, ¿ya? El castigo que le llega a una persona que realmente estaba haciendo las cosas bien, pero ahora tiene que lidiar con esta carga burocrática que está haciéndose efectiva para ser capaz de atrapar o encontrar los que están haciendo las cosas que son indebidas. Entonces, mi pregunta es, cuando tenemos una carga regulatoria muy grande, ¿ya? ¿Cuántos falsos positivos tenemos? ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos una ley de exceso de velocidad, uno podría decir, yo puedo tener el exceso de velocidad en las carreteras ahora a 20 km por hora, ¿ya? Y te aseguro que si el exceso de velocidad de 20 km por hora los carabineros fueran capaces de hacerlo efectivo, nos eliminaría todas las muertes y fatalidades de tránsito, ¿ya? En las carreteras, porque a 20 km por hora en un auto moderno tú no te vas a matar. Pero ¿cuántas personas, ya, que son responsables manejando estarían sufriendo por la culpa de esa regulación que sería excesiva? Entonces, siempre que tú pones una regulación, le vas a pegar a algunos que realmente tienen que estar siendo restringidos o que tienen que ser castigados porque están haciendo algo indebido, pero también le vas a estar pegando a muchos otros que no, ¿ya? Y ahí está el trade-off que tú tienes que hacer. No podéis bajar la velocidad máxima, ¿no es cierto?, de las carreteras a 20, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sí, tú habría que decir entonces que las reglas también son imaginación cristalizada, como tú como mientas a los productos humanos. Las reglas también son, y por lo tanto también deben tener en consideración flujos de información para poder regular. O sea, cuando uno toma esa decisión de decir, no, vamos a regular así o a regular así. Bueno, hay distintos tipos de reglas, pero las que son más comunes o las que la gente está más acostumbrada. No matar, sino me refiero a las de las relaciones, de las interacciones, del ámbito económico. Entonces, hay muchas reglas que lo que tratan de hacer es regular a las personas restringiendo el comportamiento, ¿ya? Pero esa no es la única manera de cambiar al mundo, ¿ya? Pero es una manera que hay muchas personas que se suscriben a ella y creen que es la única manera. Entonces, te doy un ejemplo. Harvard y MIT quedan a 3 kilómetros el uno de otro, pero de cierta manera quedan en 2 planetas distintos, porque los modelos de cambio a los que se suscriben son bastante distintos. MIT es bien tecno-utópica y Harvard es más político-utópica, ¿ya? Entonces, en Cambridge hay muchas bicicletas, ¿ya? De hecho, es algo bastante bueno porque reduce la congestión de tráfico, es muy rápido moverse en bicicleta, pero obviamente en el campus uno tiene que ser capaz de mezclar las bicicletas con los transeúntes. Entonces, en el campus de Harvard, tú cuando entras al Harvard Yard, sale inmediatamente prohibida las bicicletas. Usted tiene que caminar su bicicleta. En MIT hay ciclovías, hay estaciones de reparación de las bicicletas,
Entonces tú te fijas que hay estas dos ideas distintas de cambio. En un caso, tú vas a poner una regla para restringir el uso de una tecnología, ¿ya? Para poder hacerla compatible con los otros usos. En el otro caso vas a tratar de adaptarte a la tecnología con más tecnología. ¿Ya? Otro ejemplo clásico para mí es el de los accidentes de tránsito, que uno puede decir, bueno, yo puedo tener límites de velocidad, ¿ya? O puedo tener cinturones de seguridad, puedo tener airbags, ¿ya? Y ambas cosas tienen su uso, pero yo creo que caemos en un problema cuando hay personas que se suscriben solo a una teoría de cambio y no empiezan a entender cómo las reglas impactan el comportamiento, la tecnología, o cómo de repente uno podría quizás quitar una regla si es que uno tiene una tecnología que es capaz de satisfacer ya las limitaciones que tú quieres poner. Perfecto. Bueno, para cerrar, fundamentalmente, tenemos noticias del libro en español. El libro en español, los derechos fueron vendidos ya hace más de un año a la editorial Debate de España. La gente lo pide en Twitter y espero que ya salga pronto. Ya salió en italiano, salió en alemán, salió en japonés, salió en chino, en taiwanés y obviamente en inglés en Inglaterra y en Estados Unidos. Entonces, español yo creo que es una versión que probablemente mucha gente acá le podría interesar y espero que salga a lo más tardar a finales de este año. ¿Documental? Sí, de hecho eso va a salir antes que el libro porque eso lo controlo yo. ¿Ah? El año pasado estuve filmando un poco de mi vida porque de cierta manera, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ahora hay un movimiento como anticientífico entre muchas de las cosas que están ocurriendo, ya cuando el péndulo ahora se fue para el otro lado, ¿no es cierto? Los péndulos van para el otro lado. Y a pesar de haber tenido mayores márgenes de educación, que es lo más notable, o sea, sí. A mayor educación general, se produce un cambio contra el mundo científico. Pero lo que yo me doy cuenta es que la gente no entiende realmente qué es lo que hace un científico. Y eso me queda claro porque yo diría que ni siquiera mi familia sabe muy bien lo que yo hago y ellos me conocen de toda la vida, ¿ya? Y en parte yo creo que es porque los medios han sido muy inefectivos en lo que es tratar de comunicar cuál es la vida diaria de un científico a la población general. Entonces, cuando llega una cámara a un laboratorio, lo primero que hacen es tratar de ponerte un delantal blanco, ponerte así con una pipeta en la mano o con un computador o con algo así como que si fuera que tú estás como que fueras como un operario de una cierta máquina que hace ciencia, ¿ya? Pero en realidad la ciencia es un proceso que es súper social. Es súper social más que nada. Entonces el trabajo de un científico es un trabajo que involucra ir viajando de un lado a otro lado del mundo, donde tú vas tomando ideas, polinizando ideas, difundiendo tu idea y eventualmente escribiendo papers, haciendo libros, haciendo conferencias, haciendo escuela. Ya que eso es lo principal, porque eventualmente cuando tú tienes una persona que cristaliza una nueva área científica, lo que hace es como una escuela de personas que se formaron alrededor de esta otra persona y que eventualmente ayudan a expandir estas ideas en distintas direcciones, llevarlas a distintos campos, ya, y llevarlas más allá de la visión original. Pero eso no existe. Entonces yo lo que hice es que agarré una cámara, una DSLR que tengo yo, ¿ya? Y filmé durante marzo y junio de este año, donde fui a Washington DC, donde estaba en el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. De ahí me voy a Arabia Saudita, entonces estoy en Arabia Saudita trabajando con gente allá en lo que es el desarrollo del conocimiento, ya en una institución de gobierno de investigación en Arabia Saudita. Después vuelvo a Estados Unidos a lanzar Data USA. De ahí tenemos el Member Meeting del Media Lab y del Member Meeting del Media Lab vuelo a Suiza a dar un keynote a Schindler, que es una empresa que hace elevadores. De ahí me muestran todo el futuro de la industria de los elevadores. Vuelo de Suiza a Portland, Oregon, un vuelo de 15 horas a San Francisco y después otro cortito más. Y de ahí doy una charla back to back con Steven Pinker, que es un científico muy conocido, un psicólogo. De ahí voy a Monterrey, México, a presentar un keynote a lo que es el encuentro anual de todo el board de la Universidad de Monterrey. Y después voy a París, a la OSD, en un evento que está la presidenta de Chile, incluso Michelle Bachelet, ¿ya? Está Alejandro Aravena y varias otras personalidades nacionales. Y en mi caso me toca reaccionar a un reporte de la OCDE sobre el crecimiento inclusivo y lo que hago yo es frente a todos los ministros de todos estos países decir que básicamente si queremos pensar en crecimiento inclusivo lo que tenemos que hacer es pensar que en la realidad hay una pura bala de plata que nosotros sabemos que puede ayudar al desarrollo global y al crecimiento inclusivo y que es la movilidad laboral, porque hay algo que la gente no se da cuenta porque la mayoría de las personas son locales, pero es que el derecho a trabajar no es un derecho universal. A ti te tienen que dar permiso para trabajar en la mayoría del mundo, excepto en el país donde tú naciste.
¿ya? Si tú quieres ir a trabajar a cualquier otro país, tú tienes que pedir permiso. Tú no tienes el derecho de ir a vender tu trabajo. Si yo quiero ser dueño de una empresa en otro país, venga, traiga su plata, ponga una empresa. Pero si yo quiero ir a vender mi trabajo, no. ¿Sí? Y es una distorsión muy importante y todos los estimados de toda la gente que ha estudiado desarrollo dicen, bueno, si realmente quisiéramos doblar el PIB del mundo, bueno, en un periodo más o menos corto, si rompiéramos estas barreras, obviamente ese PIB crecería. Entiendo que no es tan fácil porque eso generaría un pánico y una desestabilización política, pero por ahí va el camino y la pregunta es cómo ir abriendo esta olla de presión de a poquito. Tiene sustento ético porque es un principio liberal de soy dueño de mi propio trabajo. Exacto, claro. Como soy dueño de mi propio cuerpo. Bueno, para cerrar, datos, Chile. Sí. Tú vas a trabajar pronto en la formación de una plataforma de datos. Sí. Cuéntanos y cerramos. Entonces, hace varios años que he estado conversando con distinta gente en Chile para tratar de traer algo de mi trabajo a Chile, ¿ya? Y una de las cosas que yo hago en mi grupo de investigación no es solo estudiar el proceso de aprendizaje colectivo, sino que desarrollar plataformas que ayuden a facilitar el aprendizaje colectivo. Entonces, en una colaboración con Antofagasta Minerals, con Corfo y con el Ministerio de Economía, empezamos ahora a desarrollar una plataforma para integrar y visualizar los datos públicos de Chile. Pero quiero en este caso ir un poquito más allá de lo que hemos hecho antes. Entonces, las plataformas anteriores, por ejemplo, hacíamos mucho trabajo con datos de economía muy desagregados, que eran útiles en el contexto de las personas que están pensando en promover la diversificación de la estructura productiva, pero después nos hemos ido diversificando el tipo de datos que usamos, y ahora en Data Chile lo que me gustaría hacer también es entregar una plataforma de comunicación y participación para los gobiernos locales, ¿ya? Entonces, por un lado, tú puedes ir a tu municipalidad y tú dices, mira, yo soy de Conchalí, acá son las cosas que exporta Conchalí, las industrias que están presentes, los salarios, la productividad, los niveles de educación, los puntajes del CIMSE, los resultados de la CACEN, de estos distintos indicadores sociales, pero también, ¿ya? Idealmente me gustaría tener ahí una oportunidad de que la municipalidad diga, mira, estos son los proyectos que estamos haciendo, o nos gustaría saber su opinión sobre esto, y que las personas puedan empezar a... Exacto, y que las personas puedan participar en esta plataforma. Tu percepción de Chile sobre la participación, la confianza, cuando vienes acá, sientes que... ¿Cómo está el ambiente? Yo creo que estamos... Se ve en las redes sociales también se ve mucho, ¿no? Mira, en Chile sí, en las redes sociales la gente se agarra harto como a chuchadas, como se dice acá, ¿ya? Pero de cierta manera yo creo que quizás, soy muy optimista, creo que estamos en un punto crítico, porque cuando uno conoce a las personas, en general, yo diría que hay varios grupos donde los ambientes de confianza acá pueden ser bastante grandes, incluso grupos que están cruzando los distintos estratos sociales tradicionales de Chile, ¿ya? Entonces, yo creo que en Chile hay un potencial para tener una sociedad más fluida y más confianza de la que tenemos actualmente, ¿ya? Porque la gente realmente se comporta de acuerdo a las normas bastante bien, ¿ya? Es bastante respetuosa cuando está en un ambiente que es más inclusivo y todo eso, pero aún así creen que los otros no lo son, ¿ya? Entonces, en ese contexto yo creo que quizás podemos estar en un punto crítico donde quizás una o dos generaciones más allá la gente empieza a tener colaboraciones que sean más fluidas, que estén basadas más en la confianza, que les permita de manera más fácil escalar los equipos que ellos están formando. Entonces lo veo de una manera optimista. Yo veo que Chile igual ha cambiado mucho desde que yo me fui el año 2004, ¿ya? En estos últimos 13 años ya ha avanzado mucho en un montón de temas. Veo que los estudiantes chilenos que salen al extranjero en general son buenos, también capacitados, piensan de manera crítica y analítica en comparación a los otros estudiantes. Entonces no veo que estemos mal, pero creo que sí, un poquito como lo que decía el difunto Ramón Vallée, ya que hay que creerse el cuento, hay que confiar y hay que darse cuenta que en realidad no somos menos por estar acá o por venir de acá. Al final todos nacemos piluchos, ¿ya? Y eventualmente lo que hay que hacer es hacer una contribución, ¿ya? Que sume a lo que han hecho otros, y para eso muchas veces hay que trabajar súper duro, hay que armar equipos, hay que ser inclusivo, hay que trabajar con personas que son distintas a uno, ¿ya? Y preocuparse no de querer como hacer una idea que vaya a cambiar el mundo y que vaya a ser revolucionaria, porque muchas veces esas son muy inocentes, son ideas que la gente ya ha pensado, sino que realmente hacer una contribución que sume sobre que los otros han hecho. Y si tú haces eso durante toda tu vida y todos los años te preocupas de hacer una o dos contribuciones, confía en mí que a los 30 años de carrera vas a haber logrado algo. Muchas gracias, compañero. Gracias, José.